Bueno, entonces, ¿con qué me estaba? Se me fue la onda. Con la gracia, es un don recibido. Sí, es un don recibido, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo recibimos. Y dice ahí enseguida lo que acaba de leer Maribel, en su palabra misma nos dispensa la gracia. ¿Qué es dispensa? No. A veces en los restaurantes hay un dispensador de jabón, así le llamamos. ¿Qué hace? Nos da poco a poco el jabón, ¿sí? Entonces la gracia se nos va dispensando poco a poco, poco a poco. O sea, Dios no llega y nos revela todo. A veces tenemos alumnos que quieren saber ya todo. Ya, ¿qué es eso? No, sabe que eso lo vamos a ver en cuarto, espérese tantito. Ahorita estamos con este tema, espérese. Entonces, así a través de los siglos, Dios nos ha dispensado la gracia. En cada momento. Bueno, entonces la gracia es un don inmerecido que Dios nos da a los seres humanos por medio de su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a continuar. En el tercer párrafito, sígale ahí, Maribel, porque era muy poquito en la Santa Biblia. La Santa Biblia, la palabra de Dios, nos es presentada como una palabra dinámica, activa, poderosa. Veamos algunos textos bíblicos sobre este tema. Bueno, entonces, en la palabra de Dios nos es presentada esa palabra como dinámica, activa y poderosa. ¿La palabra de Dios será dinámica, activa y poderosa? Claro que sí. Entre otros adjetivos, ¿verdad? Pudiera ser la palabra de Dios. Es una palabra con movimiento. Vamos a hablar sobre este tema. Y pudiéramos decir que es también una palabra creadora. Nos lee ese punto, Luz María, es palabra creadora, ahí en la página 50. Es palabra creadora, su palabra poderosa, llama de no ser a ser todas las cosas. Crea el orden y la armonía y el caos. Y no solo crea seres estáticos, sino que crea una actividad dinámica. Y ahí nos recomienda leer el capítulo 1 y 2 del Génesis, que es la creación. Bueno, es una palabra creadora porque es el Señor el que crea y sustenta todo lo creado, revelado en el libro del Génesis, en sus dos relatos de la Biblia, en el capítulo 1 y 2. Ya lo vimos, sobre todo el 1, lo revisamos la semana pasada, no lo vamos a volver a hacer. Su palabra llama del no ser, que decía Dios que se haga esto y se hacía. Al del no ser, al ser todas las cosas. Vamos a leer, entre otros textos de Génesis 1 y 2, ¿quién nos habla de la creación? Otros textos, sí, vamos a leer Amos 4:13. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver si nos habla de eso. Porque qué bestia forman los montes y crea el viento, y el descubre al hombre, cuál es su pensamiento. Y él nace, aurora la salida, y avanza por las alturas de la tierra. Su nombre es Yahvé, Dios. Él es el que forma los montes, el viento. Bueno, Zacarías 12:1, ¿qué nos dice la creación? Esta es sentencia de Yahvé, que estiró los cielos, que puso los cimientos de la tierra y que formó el espíritu del hombre en su interior y se refiere al futuro de Israel. Él hace los cielos, despliega los cielos y la tierra, hace los cimientos de la tierra, forma el espíritu del hombre en su interior. Bueno, entonces esta es palabra creadora. Vamos a leer ahora, Maribel, ahí, palabra eficaz. Ahí los dos siguientes párrafos, por favor. Que cumple y realiza la voluntad salvadora de Dios. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace caminar, para que dé la simiente al sembrador y pan para comer. Así, mi palabra, la que salga de mi boca, que no volverá de mí de vacío, sino que haya realizado lo que yo quería
y haya cumplido aquello a que le envié. También lo siguiente. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo desde el trono real, en medio de una tierra condenada a exterminio. Empuñando como afilada espada, su decreto irrevocable, se detuvo y sembró la muerte por doquier, y tocaba el cielo mientras pisaba la tierra. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que la palabra de Dios, la Biblia, es eficaz? Totalmente sí. La palabra es eficaz porque cumple su propósito y logra que Dios, lo que Dios desea y realiza, acción divina en quien la come. Y nos dice, aquí nos propone Isaías y sabiduría también. Así como baja la lluvia y no sube a Dios, no regresa a Dios al cielo, sino a haber empapado la tierra y haberla fecundado, así es la palabra de Dios. No llega a nosotros y se va la palabra sin hacer algo en nosotros. Es eficaz. Y también sabiduría lo dice. Claro que lo dice como más en forma de poesía, ¿verdad? Porque sabiduría pues lo escribió Salomón. Tu palabra omnipotente, cuán implacable guerrera, saltó desde el cielo. Bueno, aparte de esos textos que ya vienen desarrollados ahí en el folleto, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 2:13, a ver qué nos dice de palabra eficaz. ¿Quién lo tiene? Casi todos estos puntos que vamos a ver de ahora en adelante de la fuerza de las escrituras nos lo va a explicar con puras citas bíblicas. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Helen. A ver, Helen. Primera de Tesalonicenses 2:13. No me lo dices con palabra de la sino en su verdad, con palabra de Dios, que permanece activa en nosotros. La cogiste, dice Pablo, no acogiste a los habitantes de Tesalónica, no acogieron lo que yo les decía y los demás como palabra mía, sino como es eficaz como palabra de Dios, que permanece activa en ustedes. Juan 15:3, ¿quién lo tiene? A ver, Magdalena. Vosotros estáis gracias a la palabra que os he dicho. Ustedes es eficaz, les está diciendo a los discípulos, Jesucristo les está diciendo a los discípulos, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que yo les he dicho. Bueno, entonces llevamos palabra creadora, palabra eficaz, en lo que es la fuerza de las escrituras. Seguimos en la página 50 y dice, Dios lo que dice, lo hace. ¿Será cierto? Totalmente, ¿verdad? ¿Quién le toca leer? A César. César, por favor. Dios, ser humano para pues si Dios dice, no hace, promete. Pablo de las promesas que había hecho a la casa de Israel, todo se. Sígale todos esos párrafos. Yo digo, todo lo que quiero se realiza. Mi amor es de un ave de Rapí, y a una tierra lejana a dos. Este es mi proyecto. Tanto como lo he pensado, actuaré, como lo he planeado, así lo que. También el siguiente, llave de los ejércitos. Llave de los ejércitos también. Lo he pensado, pasará. Como lo he querido, se cumplirá. Si se fijan, las citas bíblicas lo definen, no es un hombre. Dios no es un hombre para mentir, ni un ser humano para echarse para atrás. Si lo que Dios anunció en el pasado se cumplió contra todo pronóstico,
todo lo que dijo Dios se cumplió contra todo pronóstico. De igual manera, se va a cumplir lo que resta de cumplirse. ¿Qué falta de cumplirse? La parucía de la segunda venida de Jesucristo. Bueno, vamos a leer aparte de las que nos dice aquí el folleto, segunda de Pedro 3, del 8 al 9. ¿Quién lo tiene? Ante el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. Muchos dicen, ay, ¿se irá a cumplir? No, pues sí se va a cumplir. No se retrasa, dice el Señor, en el cumplimiento de lo que ha prometido. No se retrasa. Y lo que pasa es que espera para que todo se salve. Y me encanta cuando dice aquí los textos bíblicos, por ejemplo, Isaías, lo he pensado, así lo haré, planeado, así lo ejecutaré. Dios lo que dice, lo cumple. Bueno, seguimos ahí en la página 51. ¿Quién sigue de leer? Juan José, palabra que da vida, nutre y alimenta. También es parte de lo que ya vimos en las primeras clases de introducción a la Biblia. A ver qué dice. No solo el hombre de otros la palabra, con el espíritu Señor, aquí viene, tú tienes la palabra de vida. Si se fijan, nos lo explican las mismas citas bíblicas, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de la palabra de Dios. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna, si tú nos nutres, si tú nos alimentas? Aparte de estos textos, vamos a leer estas dos. Salmos 128:2. ¿Quién lo tiene? Luz María. El trabajo será dichoso que todo te irá bien. No solo de palabra, también necesitamos el alimento, y nos lo dice 128:2, del trabajo de tus manos comerás. Todo nos da vida, nos nutre, nos alimenta. Isaías 55, del 1 al 3, esta está muy hermosa. Porque no tenéis dinero, comprar solamente pan, vino y leche sin pagar. Gastar en lo que no alimenta y fatigarse por lo que no se sacia. Hazme caso y comeréis bien. Surtéis con algo sustancioso. Escuchadme y acudid a mí. Oíd y vuestra vida prosperará. Haré con vosotros una alianza eterna. Los fieles, promesa hecha a David. Bueno, aquí nos propone, a veces andamos en otras cosas que no alimentan, que no nos sacian. Dice, sedientos todos, pues id por agua. Si no tienen dinero, aquí esta palabra de Dios es gratis. ¿Cuándo les hemos cobrado por las clases de Biblia? Nunca, ¿verdad? Por eso deben ser gratis. Gratis las recibimos, gratis las damos. Venir a mí, no de balde, vino y leche sin pagar. Comed de balde, perdón, vino y leche sin pagar. ¿A qué gastar en lo que no alimenta? Porque ¿cuánto gastamos en andar en otras cosas? En lo de Dios es lo que nos alimenta verdaderamente. Hay un concierto de cristiano. Así. Si hay una carga en el teatro, cosas así desgraciadamente vamos a O a veces a lo que se hace de una manera pasajera, porque a veces sí se las pasan bien en esos eventos, pero luego vuelven a la depresión, pero no la palabra de Dios que penetra, como decíamos ahorita, que no obra en nosotros. Claro, yo digo que es cuando más nos enseña, cuando nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios. Porque cuando la recibimos es muy fácil irse a sentar y recibir, a ver, dígame, ¿qué clase me va a dar? Y ya voy y dejo la hoja y ya me olvido.
pero cuando tengo que enseñar, cuando tengo que ir a dar clase, tengo que ir a estudiar. Entonces, cuando yo digo que verdaderamente nos enseñe. Así es, qué hermoso eso. Así es. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente. Palabra permanente y eterna. ¿La palabra será permanente y eterna? Claro que sí. Magdalena, nos lee. ¿Qué tanto qué? A ver. Uy. ¡Qué romántico! Muy bien dicho. Sí es cierto, sí es verdad. Entonces pudiéramos Jesús, en vez de decir María, decir Jesús. Bueno, muy bien, Magdalena. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabras de Yahvé, firmes años bellos para siempre. Bueno, entonces ahí lo dice muy claro, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios está para siempre. Nosotros somos pasajeros, todo lo que hay en este mundo es pasajero, pero la palabra de Dios es eterna. Todo pasará en el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Muy bien, está muy sencillo. Ahora seguimos con palabra que puede salvar o condenar. ¿Podrá salvar o condenar la palabra de Dios? Claro que sí, ¿verdad? Pati nos lee ese punto. La palabra que yo hablar, esa me juzgará. Híjole, la palabra me juzgará el último día. Dios no quiere que nadie nos condenemos, pero si yo lo rechazo, dice San Juan, la palabra me juzgará el último día. O sea, la palabra de Dios sí puede salvar o condenar. Bueno, y vamos a concluir todos estos puntos con Hebreos 4 del 12 al 13. No lo vamos a buscar en la Biblia porque ahí no lo pone el folleto. No lo lee Ana Laura, por favor. No, es Hebreos, dice, ciertamente es viva, es Hebreo. Penetra hasta las fronteras del alma y el espíritu, hasta las fronteras internas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay cabida y todo está desnudo y fácil de los ojos de aquel a quien hemos de dar la vida. Entonces nos dice, nos concluye de una manera muy fuerte, Hebreo, ciertamente es viva y eficaz, tiene fuerza la palabra de Dios. Ahí está la espada y más cortante que espada de dos filos. Va a penetrar hasta lo más hondo de nuestro ser y va a escrutar todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Es mucha fuerza de salvación. ¿Con qué va a entrar? Con fuerza de salvación. Bueno, para concluir, vamos a leer los santos padres, algunos santos padres. Vamos a leer también sobre la fuerza de salvación, la fuerza de la Sagrada Escritura, el Magisterio. Vamos a leer dos encíclicas y también la Dei Verbum 21. Todo esto nos va a hablar sobre la fuerza de las Escrituras, el tema que estamos hablando. Vámonos ahora sí, Hipólito, ahí en el folleto. ¿Qué dicen los santos padres? Ándele, lo que usted nos preguntaban, ¿qué dicen los santos padres? ¿Qué dicen los santos padres? Vamos a leer primero a Clemente Alejandrino. ¿Qué dicen los santos padres? Es posible que no sean sagradas estas letras.
no solo pasa el santo, sino Fíjense lo que nos dice Clemente Alejandrino. La Sagrada Escritura, porque le dice letras, sagradas letras, no solo nos hacen santos, sino a veces divinos. Apenas a un Dios, inferior a un Dios lo hiciste. ¿Qué nos dice San Cirilo de Alejandría? ¿Qué nos dice, Polito? Leando, por favor. Las fuentes. Las fuentes de la salvación son los santos profetas, evangelistas, apóstoles y asistidos por el Espíritu Santo, que utilizan al mundo la palabra sublime, celestial y salvadora. Entonces, la fuente de salvación son los profetas, evangelistas y apóstoles que ellos hablaron asistidos por el Espíritu Santo y que nos suministraron al mundo la palabra salvadora. Vamos a leer, Lili, ahora a Orígenes. Orígenes no es santo porque cayó en algunas herejías, pero tiene muy buenos escritos que sí toma la iglesia. Sobre todo creo que lo toma mucho en la liturgia de las horas. Toma muchas palabras de Orígenes. Lea lo que dice ahí los profetas recibieron de la plenitud, cantaron lo que habían recibido de la plenitud. Por eso los libros sagrados inspiran la plenitud del Espíritu. Y no hay nada en los profetas, en la ley o en el Evangelio, que no descienda de la plenitud de la divina majestad. Por eso en la Sagrada Escritura, las palabras plenas siguen inspirando hasta hoy, pero inspiran a los que tienen ojos para ver lo celestial, oídos para escuchar lo divino y olfato para oír la plenitud. Miren qué bonito dice, las Sagradas Escrituras inspiran a los que tienen ojos para ver lo celestial, oídos para escuchar lo divino y olfato para oler la plenitud. Es muy poético, Orígenes. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice el magisterio. ¿Quién es el magisterio? El Papa y los obispos. Vamos a leer, Ceci, ahí los siguientes 2 párrafos, por favor. Veamos ahora cómo ha resultado el magisterio de la Iglesia es la verdad sobre la fuerza de la vida. Esta es la fuerza propia y disciplinada de las sagradas, inspirada por el Espíritu Santo, que da autoridad al orador sagrado, le da libertad al pastor, de cumplir una elocuencia robusta y convincente. Pues el que sin discurso lleva la fuerza espiritual de la palabra de Dios, ese no habla sobre la palabra, sino también con fuerza. Dije, salud, Polito. Mire qué nos dice sobre la fuerza de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice? Da autoridad al orador sagrado. Cada vez que alguien habla de la palabra de Dios, le da autoridad al orador sagrado, libertad apostólica, le confiere elocuencia robusta y convincente, pues el que en su discurso lleva la fuerza espiritual de la palabra de Dios, ese no solo habla solo con palabras, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que ustedes vayan a dar clase, van a hablar con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Me puedo estacionar en el patines? Habría algo con relacionado. Con permiso. Porque la palabra de hipócrita se hace la hay otros que se quiere defender, pero en caso ahí está. Miren, así es. Entonces tengan la certeza de que cada vez que van a ser oradores por medio de la Sagrada Escritura, van a tener la fuerza del Espíritu Santo. Esta es una encíclica, se llama Providentissimos Deus, que quiere decir en español Dios el más providente, y está hecha por el Papa León XIII. Estamos ahorita con el Papa León XIV, pues miren, es el sucesor, el antecesor más bien, este Papa, y la escribió el 18 de noviembre de 1893. Bueno, vamos a continuar ahí en la página 53 con la otra encíclica. ¿Quién toca de leer? Helen.
Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, sígale ahí. Pensamientos y intención del corazón. No necesitan de floreros, oraciones para moverlos a mí. La página sagrada, inspirada por el Espíritu Santo, abunda por sí misma y sentido natural, proclara el poder divino, por sí misma tiene fuerza, adornada de belleza sutil, por sí misma reduce y basta de sacando a la luz todos los tesoros de sabiduría. Nos trae hasta algunas frasecitas de Hebreos. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. La página sagrada, nos dice en la segunda parte, es inspirada por el Espíritu Santo. Abunda por sí mismo en sentido natural, dotada de poder divino, son estas palabras, dotadas de poder divino. Por sí misma tiene fuerza, está adornada de belleza sublime. La palabra de Dios tiene una belleza sublime. ¿A qué se referirá con ese adjetivo calificativo, belleza sublime? Sí, enorme, una belleza, pues, infinita, desconocida, que nos deja con la boca abierta. Por sí misma reluce y brilla. Basta con que el intérprete la explique sencillamente, íntegra y exactamente. No necesita de muchos adornos, ¿verdad? Para la belleza de la palabra de Dios. No necesitamos adornarla mucho. Bueno, esta es una encíclica Divino Aflante Espíritu, que quiere decir en español, inspirada por el Espíritu Santo. Y es hecha por el Papa Pío XII el 30 de septiembre de 1943. Y las encíclicas solo son hechas por los papas. Los papas. Pío XII está hecha por, ahí está. Nada más que no está en el material. Bueno, vamos a terminar de leer, Maribel, ahí. Finalmente vamos a ver ahora la Constitución Dogmática de Ibergun, que es del Concilio Vaticano II, que nos dicen en el 21. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye el existente y por la iglesia, mesa de la separación del alma, fuente íntima, diferente de la espiritual. Por eso se aplica a la espiritualidad especial aquellas palabras. La palabra de Dios se explica y puede edificar y dar herencia a todos los palabras. Muy bien, entonces nos dice la de Ibergun en el 21, que la palabra de Dios es tan grande su poder y la fuerza de la palabra de Dios. Bueno, y vamos a terminar la clase con la reflexión para tu reflexión personal. Luz María nos lee ya en la página 50, ¿y qué es? 53. Sí. Comparar la palabra de Dios con una semilla que tiene vida y que es capaz de florecer y dar para la vida eterna, si el hombre la acoge por ti. Esta palabra es capaz de salvar a cuantos creen en ella. Estamos invitados a acoger esta palabra en nuestro corazón, como la acogió la Virgen María, a dejar que ella obre en nosotros con todo su poder de salvación, que es capaz de transformarnos, haciendo de nosotros hombres nuevos, capacitados para toda obra buena. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios. Contienen el alimento que da vida. Cada una de sus páginas ha sido inspirada por Dios para que ellas inspiren nuestra vida, transformándola con la fuerza. Transformándola con la fuerza, que es lo que vimos en esta tema. Transformándola con la fuerza del Espíritu Santo. Cada una de estas páginas ha sido inspirada por Dios para que ellas inspiren nuestras vidas con la fuerza del Espíritu Santo. Esta palabra
tenemos que leerla para que haga todo lo que dice ahí. Todos los días tenemos que leerla y ponerla en práctica para cuando lleguemos a la presencia de Dios, esta palabra va a ser mi carta de presentación para no ir con las manos vacías. Vamos a ver qué nos van a decir cuando estemos en un ataúd ahí en la iglesia. ¿Quién tiene Apocalipsis 14:13? Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren del Señor, desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los alojarán. No es lo que nos dicen a veces cuando hacia los muertos, los sacerdotes, que descansen en paz de sus fatigas, que sus obras los acompañen. Bueno. Y hemos terminado, está muy sencillo, o sea, es con las puras citas bíblicas, no tiene mucha explicación, no muchos adornos, nos decía ahorita el folleto, la palabra de Dios por sí es sublime, tiene belleza, no necesita tanto floreo. Miren, de tarea vamos a leer la séptima unidad, que va de la página 55 a la 62. Todos debemos de leer todas esas páginas para contestar los cuestionarios que ahí vienen anexos en su material. Y vamos a entregar esas hojas a los alumnos. Ahí en la clase de alumnos ya vienen anexados también los 4 cuestionarios. La ficha de guardar en el corazón es Salmo 18:3. Van a tener que contestar los 4 cuestionarios, los 4 porque vamos a exponer. Entonces, vamos a contar del 1 al 4 y vamos a hacer, o quieren hacer ustedes los equipos. 4 equipos porque vamos a exponer los 4 criterios. Voy a empezar yo con la página 55, que es la introducción, y luego ya siguen las exposiciones de los 4 criterios en base a las preguntas que vienen aquí. Van a hacer la exposición. Están muy sencillos los criterios y nos ilumina mucho de cómo leer, de cómo aprender de la Sagrada Escritura. ¿Quedó claro? 4 equipos. Si quiere Lili, Ceci, Rocío y Helen, un equipo. Maribel, Luz María, César y Maribel y César, Luz María y las 2 Maribeles. Segundo criterio. Primer criterio ustedes, Lili. Y usted, segundo criterio. Polito y Juan José. ¿Con quién? Con ustedes el tercero. No, pero me falta el cuarto. Entonces no. Entonces nada más Lili, Ceci y Rocío, el primer criterio. Helen, Maribel y Luz María, el segundo. César, la otra Maribel, Lucía Maribel y Juan José, el tercero. Y ustedes 4, el cuarto. Magdalena, Patti, Ana Laura y Polito. ¿Listo? El cuarto. El quinto yo lo voy a exponer. Es ya la otra clase. Ustedes les toca el primero. A ver, pues los voy a anotar aquí. Voy a anotar los equipos. Primer criterio. A ver, ¿dónde está? Es Lili, Ceci, Rocío y no más. Segundo, Helen, Maribel y Luz María. Tercero, la otra Maribel, Lucía Maribel, César y Juan José. Y el cuarto es Magdalena, Patti, Ana Laura y Polito. Entonces ya pónganse de acuerdo ustedes cómo lo van a exponer. Pueden dividirse las preguntas para la próxima clase. Pónganse de acuerdo. Miren, por ejemplo, el primer criterio.
El primer criterio tiene 9 preguntas, divídanselas en 3, 4 cada una y una 3, por ejemplo, ¿verdad? 4. Y usted, cada quien expone las preguntas. ¿Verdad? Por ejemplo, el segundo criterio tiene 7 preguntas, 9, se las dividen, ahorita se ponen de acuerdo al final. Vamos a dar gracias a Dios y con eso terminamos. Todos, así como yo les repartí, ustedes van a repartir con sus alumnos y van a exponer como quieran. Nosotros ya dimos toda la clase, todo el año, les toca a ustedes y ustedes les tocan a sus alumnos. Sí, ahí viene el material para el alumno, ahí vienen las preguntas. Lo van a contestar y lo van a exponer, ponerse de acuerdo cómo lo van a hacer. También ellos lo van a exponer la siguiente clase. O sea, ustedes van a dar esta clase y lo van a dejar de tarea, van a hacer equipos para que la siguiente vez, si usted que tiene, por ejemplo, tienen 4 o 5 alumnos, pues déjenle 2 criterios y ustedes exponen los demás. O bien, no tienen, miren, los criterios son de una página, o sea, también tienen que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, tienen 5, cada uno un criterio, y ustedes el quinto. ¿Cómo? Ya los hizo. Sí, entonces ellos tienen que, sus alumnos, usted que tiene muchos alumnos, pues 5 o 6 cada equipo. Pero el criterio es de una hoja, de 2 hojas, de 1 hoja y media, o sea, no es mucho. Las preguntas nos ayudan a contestar, o bien si no quieren hacer cartulina, no quieren hacer presentación, pues así le vas contestando las preguntas y ya. Sencillito. Bueno, vamos a dar gracias a Dios si no se ponen de acuerdo mientras yo les paso información. Aquí vamos a hacer una corrección. Vamos a hacer una corrección, porque me la hicieron la otra vez, esta la hicieron a los franciscanos, y dice nuestro auxilio en el nombre de Dios se persina uno, por eso es la cruz. Bueno, nuestro auxilio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos viene en el nombre del Señor, que libró el cielo y la tierra. Gracias al Señor, que siempre inspira las olas. Las montañas y acompañan para que todos nuestros proyectos académicos y pastorales broten de ti como su fuente y vuelvan a ti como su fin. Amén. Bendigamos al Señor. Bueno, shalom. Los que faltan de pasar.